Empezar. Ok. Listo. Hola comunidad de HR Power Up, ¿cómo están esta noche de jueves, esta noche de descubrir juntos un tema que nos vamos a enamorar? Eso que no pasó en su secundaria y en su prepa, de enamorarse de las matemáticas y los números, hoy sí va a pasar con Alejandra, que ahorita se las presento. Pero primero quiero comentarles parte de lo que estamos haciendo en el grupo para darle entrada a nuestra gran invitada. En el grupo estamos tratando, como ustedes lo están viendo, día a día tener cada enfoque, los lunes de talento libre, los martes de tendencias, los miércoles de historias, jueves de en vivo y los viernes de agradecer y compartir. Entonces no olviden ese foco. Si tú quieres promover tus servicios, hay dinámicas especiales. Acuérdate que no puedes publicar directamente venta directa para no convertir esto en un aviso de ocasión, sino que realmente siga siendo este contenido de valor. Y comprometidos con ese contenido de valor, estamos trayéndoles a ustedes mucho más allá de la tendencia, el futuro de recursos humanos. Y no podemos hablar del futuro si no hablamos de inteligencia artificial, hacia dónde vamos a ir, blockchain y datos. Pero sí, la realidad es que cuando hablamos de datos, hoy hacía un post de que quizás nos sentimos en una Matrix. Así nos caen los números y de qué es esto, no le entiendo, cómo le voy a hacer. Y a lo mejor en todo eso que está alrededor y como nos ha ido de cuando nos metemos al Excel, cuando le hallamos o cuando no le hallamos, nos duele la cabeza, como que nos va alejando de los datos y no los agarramos. Pero hay personas que se dedican a ayudarnos a entenderlos y hacer de ellos una herramienta que nos cambia la vida, nos cambia la relación con la organización para realmente ser ese business partner del negocio y que nos cambia también nuestra aportación. Entonces, más que nunca, al día de hoy, si no tenemos estos datos para poder saber exactamente hacia dónde vamos y qué necesita la organización, vamos a estar haciéndole así, por dónde voy, como este año quizás. Entonces, el día de hoy tenemos a Alejandra Feregrino, que ella es científica de datos y cazadora de insights, que al ratito nos va a platicar a qué se refiere con todo esto. Pero lo que yo sí les puedo decir es que ella hace mucho más fácil el entender los datos. Ella es egresada de actuaria de la Facultad de Ciencias de la UNAM, cuenta con 12 años de experiencia desarrollando consultoría de inteligencia de negocio en el sector tanto privado como público. Su mayor habilidad es entender particularidades de cada empresa a nivel de información, procesos y personas para integrarlo con una solución a la medida. Y está convencida que las soluciones de ciencia de datos y Big Data son más que solo herramientas tecnológicas. El reto es al final transformar los datos en insights accionables. Así que, bienvenida Alejandra, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jenny. Muy bien. ¿Tú cómo estás? Excelente también y lista para acercar este mundo de los datos. Por favor, cuando escuchen datos, números, no digan, no, yo no le hago eso. Tenemos que entrarle. ¿Se acuerdan que todos queremos ser darle el nivel up a nuestra carrera? Esto depende de. Entonces, primero cuéntanos, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de ti. ¿Por qué científica de datos y cazadoras de insight? ¿Qué es esto, Ale? Explícanos. Bueno, pues científica de datos porque me dedico en el entorno actual con el tema del Big Data, pues yo me dedico justamente a esa información, transformarla y darle un sentido. Seguramente han escuchado esta frase que los datos son el nuevo petróleo. Pero igual que el petróleo en crudo no sirve de nada, ¿no? Hay un proceso de refinería que es el más complicado, el que ya finalmente va a lograr monetizar ese petróleo. Lo mismo ocurre con los datos. De hecho, hoy en día hay una confusión entre el término, se suele confundir Big Data con ciencia de datos, pero lo que yo les diría es, Big Data como tal es la información que hoy en día la verdad es que está disponible a una velocidad y a un volumen que antes no conocíamos. Y esto ustedes lo viven del día a día, es decir, ¿cuántas veces no han tenido que tomar un momento para liberar espacio en su celular, para liberar espacio en su correo electrónico? Porque ya no pueden gestionar esa información. Y es cuando hace sentido tener soluciones de ciencia de datos, porque al final
el mensaje que yo les doy es, tienes los datos, pero al mismo tiempo no los tienen. Recursos humanos, uno de los grandes dolores, ahorita que hago esta analogía o este ejemplo del correo, ¿cuántos CVs llegan a su correo cuando están buscando una vacante? Dios mío. Infinidad. Y de repente un día ves un CV y Coméntenos dices, por no. aquí cuántos para que Ale se asuste. Exacto, eso es algo que me ha tocado ver, ¿no? Y de repente, tú como reclutador puedes ver un correo y dices, este candidato es perfecto para cuando tenga tal posición. Ahorita a lo mejor no es el que estoy buscando, pero es un muy buen perfil. Meses después, dices, ese que me acuerdo que alguna vez me llegó su correo, es que lo necesito ahorita. Díganme cuándo lo van a encontrar. Sí. No, Porque eso nunca. no tienen Bueno, una adecuada gestión de la información. a veces tenemos buena Adelante. memoria, pero a lo mejor la persona ya no está. Entonces, ¿cómo se Exactamente. llamaba ese? Sí, sí nos pasa. Y la verdad es que al final las empresas pues son como personas. Entonces los datos, yo hago la analogía, los datos son como el alimento. Tal como a nosotros, el alimento en exceso nos hace daño e incluso nos puede matar. Lo mismo pasa en las empresas. Si tú acumulas muchísima información y no la estás gestionando adecuadamente, pues la empresa se enferma. ¿Cómo es esto? Pues se vuelve lenta, no puede reaccionar a tiempo para dar un buen servicio. Y esto finalmente incrementa costos, disminuye el margen y termina siendo una empresa que no supo reaccionar. Justamente hace poco escribí algo que era como, hoy las empresas, pues esta carrera de los datos se aceleró con el tema del COVID y pues tenías empresas obesas que de repente tuvieron que empezar a correr y muchas se quedaron en el camino. Eso es una realidad. Claro. Entonces, al final es un tema que a todos, y sin importar si somos persona o empresa, sí lo vivimos. Quiero decirles que Alejandra tiene una afinidad muy especial por recursos humanos y además de que tiene empatía por el área, comprende muy bien cada uno de los procesos y cómo llevarlo al siguiente nivel, lo cual a mi experiencia es difícil de encontrar porque o están muy del lado científico, números, y ustedes lo saben, cuando hablamos con alguien de tecnologías de información o nos entendemos con Ale, pasa todo lo contrario. Incluso si tú desde tu proyecto de emprendimiento necesitas exactamente saber por dónde darle, ella te puede ayudar. Pero en la parte de recursos humanos, ¿qué te hizo acercarte a HR Data Analytics? ¿O qué fue ese insight que tuviste después de algún proyecto, etcétera, que te dijo, por aquí va, por aquí voy? Pues fue la verdad específicamente después de mi primer proyecto como consultora de ciencia de datos, justamente fue colaborando con una empresa cuya dueña era una chica muy joven, en ese entonces tenía alrededor de 32 años, y su emprendimiento ya había dejado de ser emprendimiento, ya era una empresa formal, ya contaba con 20 personas trabajando con ella. Y yo recuerdo que cuando yo la conocí, antes de decirme buenas tardes, hola, me dijo, oye, ¿tú sabes de Big Data? Yo tengo un problema de Big Data, con una cara de desesperación. Y yo le dije, sí, yo resuelvo estos temas, pero cuéntame cuántos clientes tienes. Y me dijo, tengo alrededor de 1,200. En ese momento supe que no era Big Data, pero yo entendí que ella lo vivía como Big Data porque tenía un desorden de desinformación tan complejo y además, justo aquí es donde empezó el foco en RH. Yo entendí y encontré que tenía a personas que no tenían las habilidades para manejar información. Porque en particular, pues uno cuando emprende, pues tú estás enamorado de tu emprendimiento, lo cual me parece Sí. perfecto. Y tendemos a sesgar, eso pasa mucho en reclutamiento, tendemos a sesgar a quien reclutamos a nuestro proyecto, pues afín a nosotros. Y en este caso era una empresa que se dedicaba a dar talleres y cursos, incluso diplomados, para personas que querían emprender en la industria de la moda. Okay. Entonces eran perfiles muy artísticos, muy creativos, y por la misma razón las personas que ella contrataba para todas las áreas eran un perfil muy parecido. Entonces yo me acuerdo que le explicaba, es que es como si de repente a mí me pones a querer bailar ballet. Pues la verdad es que lo puedo intentar, puedo tomar cursos, puedo tener la mejor actitud, pero honestamente no va a ser mi mejor desempeño, porque yo no, ni me gusta tanto, ni es mi habilidad. Entonces, empecé a desarrollar este proyecto, le ayudó muchísimo, pues, tal cual, ¿no? A organizar su información, a estructurarla. Específicamente ella tenía un problema muy puntual.
había generado una estrategia de campañas que la verdad pues cada vez es más sencillo, ¿no? Campañas en Facebook, campañas en Instagram, tenía un branding buenísimo, o sea, ella tenía muy claro su negocio y escalarlo le fue sencillo. Pero ella me decía, es que tengo una base, Ale, de 12,000, 14,000 leads, y la verdad es que, ¿qué pasa con los landing pages? Pues es muy sencillo para mí como usuario darle clic, dejar mi correo, dejar mi nombre y dejar mi teléfono porque me encantó el ebook que me vas a regalar, ¿no? Pero, ¿qué sucede del otro lado? Pues tienes una base que les tienes que dar seguimiento. Y ahí pasaban dos cosas que seguro muchos en tu audiencia, que pueden ser emprendedores o personas que están empezando, pueden estar viviendo. Pues resulta que les tienes que dar seguimiento y entonces esto te implica un Ajá. costo operativo. Pero también adicional, ella le pasaba mucho que era tan bueno su branding que de repente sus mismos alumnos y sus mismos clientes completaban esta información. Entonces Ok. hablaban, su persona de call center hablaba por teléfono y los alumnos le decían, no, pues es que yo ya estoy inscrito, ¿para qué me hablas? Entonces, además de que era tiempo y dinero perdido, pues también le estabas haciendo saber a tu cliente que no lo conoces, ¿no? O sea, o sea, no te conozco, te estoy hablando porque nuevamente, ¿no? Entonces, al final, bueno, desarrollamos el proyecto, concluimos, hice la entrega, tal. A mí siempre me gusta, de alguna manera, empoderar a las personas con las que desarrollo los proyectos para que el proyecto pueda ser sostenible a lo largo del tiempo. Que no te Pero en este necesiten. caso, exactamente. Sí, sí, sí. De hecho, al final, pues el chiste es que la empresa pueda continuar y claro, cuando hay que hacer un ajuste en algún modelo, cuando hay que hacer algún tema adicional, pueden contar conmigo. Pero al final yo lo que busco es pues que la empresa continúe, ¿no? Pero aquí lo que sucedió fue que yo empecé a capacitar, ¿no? Pero al final ella tenía una rotación muy elevada. Ujú. Y entonces, cuando yo empecé a entender más a fondo la rotación, pues sí era un tema de liderazgo y de hartazgo de la persona que ella literal me decía, Ale, yo cuando empecé éramos 4 personas. Hoy tengo a 20 personas contratadas y la rentabilidad no ha aumentado, Ok. porque aumentó tu gasto operativo, pero no elevaste tus ingresos en el mismo nivel. Entonces, toda esta situación, pues la verdad es que sí tenía un trato, pues, complejo con las personas, entonces la gente se iba muy rápido. Difícil. Difícil. Y además me dices que yo no sé qué hago, Ale, que siempre termino contratando gente problemática. Entonces, ahí fue la verdad. O sea, esto que te estoy contando lo viví mucho en mis primeros proyectos. Por eso es que hoy en día yo cuando me preguntan, oye, ¿tú cuál dirías que es la clave del éxito en los proyectos de datos? Las personas. Porque eso que Ok. te cuento es en una empresa pequeña, pero así del mismo nivel, trabajé en una empresa muy grande, una empresa internacional, y yo recuerdo muchísimo que el primer día, cuando llegamos al proyecto, en la sala donde fue el kickoff, había una placa en la pared que decía, si tú ves un problema, resuélvelo, ¿no? O sea, ese era como el mantra de la organización. Y el proyecto era justamente en cadena de suministro, que es una área que es vital, ¿no? En una empresa. Y al final la palabra clave en un área sí es colaboración. O sea, porque los procesos van de la mano, o sea, va uno del otro, uno tras del otro. Pero ¿qué sucedía? Que cuando empezamos el proyecto, cuando hacíamos siempre yo hago reuniones de alineación para decir, ok, yo quiero esto, Ujú. pero ¿qué tienes? ¿Con qué datos cuentas? Y ya con eso yo te puedo decir, este es el alcance, podemos ir de esta manera y vamos paso a paso. Y aquí al final lo relevante fue pues que las personas tenían una actitud, literal cuando se diseñaron indicadores, pues la mayoría de las frases eran, mira, a mí no me importa lo que hace el de al lado, a mí yo necesito este indicador porque es el que me mide. ¿No? Y entonces era de, oye, pero es que este indicador también le sirve a la otra área, entonces hay que encontrar una manera en la que los dos pues Ujú. lo puedan ver y sea útil. No, a mí no me importa, eso yo no lo mido, a mí me miden por otra cosa. Y algo bien interesante, el director no entendía por qué el retraso del proyecto. Pues es que lo único que yo quiero es que los reportes que ya me entregan pero se entreguen ustedes los pasen al visualizador, a la herramienta que ya compré.
o sea, no sé por qué no lo pueden hacer si ellos ya lo hacen. Y entonces, en teoría, habían pagado la empresa un proyecto para que toda la data que la gente ocupa, digamos, manual, o sea, la data que tú tienes en tu Excel, que finalmente es lo que todo el Ujú. mundo utiliza, es contratar un proyecto carísimo que lleva un montón de tiempo para que toda esa información estuviera en un repositorio único. Y Ujú. entonces el director creía que eso ya había pasado, él ya había pagado por eso. Pero en la Ya iba a estar realidad, listísimo. exactamente, pero en la realidad, Mm. cuando platicabas con las personas con ya la base operativa, los que están en los casos, pues que decían, no, es que la verdad yo nunca pasé la información porque yo no confiaba en eso, no tuve tiempo de hacerle la entrega al consultor, y entonces ellos seguían integrando su información manualmente. Ok. Entonces, ¿qué ocurría? Pues cuando el director daba el manotazo, que quiero este reporte, quiero estos indicadores, pues entonces ahí tenías a toda la gente moviendo cielo, mar y tierra para darle el reporte. Pero realmente la información no estaba donde él creía que estaba. Nunca estaba donde él creía. Nunca estaba. Yo sé que todo esto que están escuchando les suena muchísimo. Primero lo de datos, ¿cuántas veces no hacemos promesas en HR de que te voy a dar seguimiento, feedback, pero no hay un lugar donde podamos ponerlo y no perdemos credibilidad por no dar seguimiento? No se diga otras cosas que prometemos y que por esos datos no controlarlos se nos va bajando. O estas historias que nos cuenta Alejandra con dirección, con lo que esperan, etcétera. Pero concretamente, Ale, ¿nos puedes ayudar a entender qué es HR Data Analytics y cómo puede ser esto la gran herramienta como la de Thor que vamos a ir el siguiente año agarrando para conquistar a cada uno de los managers y a cada uno de nuestros clientes internos y externos? Pues mira, en términos muy generales, HR Analytics lo que te permite es tener una trazabilidad de tu cliente interno. O sea, seguramente han escuchado todo el tema del Customer Journey, ¿no? Que las empresas tienen que estar enfocadas en el cliente, que tienen que darle seguimiento. Ustedes son clientes, nosotros somos clientes. Uh-huh. Pero lo que yo les menciono es, ok, esto está perfecto, pero tú también tienes que, el mismo trabajo que haces para construir el Customer Journey del cliente, tendrías que hacerlo para construir el Customer Journey del talento. Porque a mí de nada me sirve que la empresa me diga que es la mejor, que yo soy el consentido, que yo como cliente soy el único, si cuando hablo a call center la persona que me está atendiendo se porta pésimo conmigo, no tiene idea de lo que está haciendo y entonces finalmente esa persona es la que da el servicio. Hoy cada vez más está demostrado que, y tú lo ves, o sea, las empresas cada vez más empiezan a invertir en el engagement hacia sus colaboradores. Uh-huh. HR Analytics justamente te permite entender los factores que realmente hacen que un empleado esté contigo y que esté porque quiere estar, no porque no puede estar en otro lado. Porque cuánta gente hay que está porque pues me pagan, no me pagan tan mal, pues no me gusta, no me apasiona lo que hago, pero pues está bien. Pero el desempeño de esa persona, créeme que no está sumando a los objetivos de la organización. Uh-huh. Entonces, puntualmente, HR Analytics te permite darle un número a todo esto que tú como persona de recursos humanos seguro lo tienes, o sea, es que lo sabes. Aquí hasta te debe de desesperar que los de finanzas no te entiendan por qué. Ay, de repente en una ocasión me decían, es que me quieren quitar OCC, es el mejor canal que yo tengo para reclutar. Yo sé que de ahí son los mejores prospectos, los mejores candidatos, pero no tengo cómo demostrarlo. Pues, ¿qué es lo que ve finanzas? No, ¿sabes qué es el que sale? Es el que cuesta más. No, Claro. pues lo quitamos. Pero si yo te digo, sí, sí es el que cuesta más, pero fíjate que los candidatos que llegan por este canal tienen una tasa de retención más alta, una menor tasa de rotación, tienen resultados más altos. Tienen, o sea, yo tengo entonces ya manera de demostrar que ese canal me sirve. Entonces es eso, ¿no? De verdad, en alguna otra ocasión ayudé en un área de reclutamiento, colaboré con una organización que la organización pues funcionaba un poco como gobierno, es decir, los procesos eran muy lentos, Uh-huh. pues una dinámica de gobierno. Y entonces había una reclutadora que pues ella estaba encargada de los mandos medios, contratar gerentes en sucursales.
Y entonces ella tenía la hipótesis, me decía, es que en teoría un gerente tendría que tener habilidades de liderazgo, tendría que ser proactivo, ¿no? Tendría que ser colaborativo, pero el tema es que ella notaba que cuando contrataban a personas con el perfil ideal para ese puesto, eran las que más rápido se iban. A ella le Ok. hacía perfecto sentido porque decía, pues es que si estás en una organización donde no te dejan hacer nada, pues evidentemente un perfil así se aburre, se desespera. Pero es algo que va contra la intuición, ¿no? O sea, nosotros decimos, los Claro. gerentes pues tienen que tener cierto perfil. Cuando hicimos ya un proyecto de un análisis ya o sea, no me voy a meter ahorita en la parte técnica, sí demostramos el impacto y que realmente los perfiles que estaban en contra del perfil ideal eran los que más duraban. Y entonces la organización ya adrede cambió el perfil de puesto para esa posición. ¿Por qué? Porque está demostrado que la rotación cuesta carísimo, le cuesta la rotación a las empresas. Pero hay ocasiones que yo les pregunto, oye, pues dime cuál es tu índice de rotación. A veces no lo saben. Definitivamente, Ale, de verdad te escucho y quisiera ver las caras, no las puedo ver ahorita, de decir, sí, 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 sí me ha pasado. Yo creo que nos vienen muchas cosas a la cabeza al escuchar HR Data Analytics. A lo mejor lo vemos lejos. Por ahí te compartía cosas que yo he platicado con colegas de que me han dicho. Una de ellas es, te voy a decir dos que tres, es caro, no tengo presupuesto para hacerlo, quizás me va a tardar mucho, los resultados van a ser largos y yo no sé, contra apenas sé bien Excel o los números nunca han sido lo mío. Y ¿qué opinas de esto? ¿Es cierto? ¿No? ¿Qué Pues hacemos? mira, no, ¿Podemos o no podemos? realmente no, pues de que pueden, pueden. Créeme que contra cada cosa que me acabas de decir, te voy a dar, digamos, la contraparte. Es caro, la realidad es que hoy más que nunca la herramienta, la solución es cada vez más es un commodity, porque ya existe toda la plataforma, por ejemplo, de Google, Microsoft tienen soluciones en las que tú creas una cuenta de Google, una cuenta gratuita y tienes acceso a N1000, pues funcionalidades que te permiten explotar la información de una manera, o sea, lo puedes hacer. Ahora bien, el que sea gratis no significa que justo, ¿no? Hay lo que necesitas es conocimiento para poder utilizar esa información. Claro. Ajá. Entonces, de entrada, el costo, no, porque además, justamente en RH yo les digo, es que antes de que te preocupes por el costo, por lo que te puede costar un proyecto de análisis de datos, primero, ¿tienes los datos? Es que en RH yo les digo, solamente tienen dos tipos de datos, los que tienes y los que no tienes, y ya, punto. Porque, o sea, perdón, pero ¿cómo quieres analizar a las personas que tienes en tu empresa si no tienes ni sus datos demográficos básicos, género, Uh-huh. edad, cuándo ingresó contigo? Hoy con el COVID, ¿cuántas empresas no tenían los datos de los familiares cercanos, de teléfonos de emergencia, cosas de ese estilo? Entonces, al inicio, la verdad es que un proyecto de integración de datos no es un costo oneroso para nada, o sea, porque justamente se hace uso de todas estas opciones que ya te dan todos los ecosistemas de Google o de Microsoft. Esa es la gran ventaja. Y lo siguiente que Oye, me Ale, decías perdón, ajá, no, adelante. que te interrumpa un poquito. Imagínate todo lo que ustedes, empresas, están haciendo ahorita. De todos los días, medir temperatura, medir cómo entra su gente, los que tienen, los que no están en home office, que tienen plata productiva. Todos esos datos te podrían llevar a algo, porque es vivo, está vivo, te podrá decir, predecir, mover, pero yo sé que la mayoría de ellos se quedan ahí, quizás en una bitácora a mano, muertos y a lo mejor escriben en esa misma, no lo sé, o sea, ¿cómo estamos tan acostumbrados a tenerlos alrededor, utilizarlos, medirlos, pero después no llevarlos a algo que nos diga algo? Un Es, insight, fue ahí repetitivo, pero un insight. Ajá. es que justo lo acabas de decir, ¿no? O sea, cuando yo veo que alguien está escribiendo datos en una hojita de papel, esos datos no sirven de absolutamente nada. O sea, servirán para reportar al final de la semana, pues no tuve a nadie raro, no pasó esto, pero esa información es ahí justo un gran ejemplo de, es que la información por sí sola no es monetizable, es que Claro. necesitas un proceso, una estructura para extraer todo el valor que podría tener. Entonces, sí, definitivamente,
esto que acabas de mencionar en el proyecto que platicaba de colaboración de cadena de suministro, el área de compras es de las áreas, digamos, de las más importantes en una empresa, pero a la vez siempre está tras bambalinas. Sí. Aquí, ¿qué pasaba? Que finalmente el área de compras, en teoría, ya toda la información de proveedores y tal estaba cargada en este sistema que les cuento que la empresa había contratado. Pero la realidad es que pues la gente le valía más, o sea, no capturaba la información con el debido cuidado. Entonces acá lo que se implementó fue con una liga de un formulario, ya se crearon cierta estructura, o sea, porque es la gran diferencia, la herramienta está ahí, pero eso no quiere decir que, que no necesites un conocimiento para usarla estratégicamente. Y entonces ya se capturó la información con una debida calidad, con una estrategia, y entonces se llegaron a situaciones como, oye, es más importante pagarle a los proveedores pequeños porque con ellos tienes un margen de negociación más alto, pero antes de eso ni siquiera los ubicaban. O temas digamos, de tanto impacto como el área de pago, hacía el pago, perdón la redundancia, hasta que el proveedor no llamaba y decía, ya recibí, digo, perdón, hasta que el área usuaria decía, ya recibí lo que el proveedor quedó de encargarme. Pero pues, ¿qué sucede? Somos humanos, ¿no? Y a mí ya me trajeron lo que yo necesitaba, pues se me olvida avisar que ya, ¿no? Que ya paguen. Pero de verdad encontramos casos en donde si tú le dejas de pagar a una empresa pequeña, puedes estar matando, o sea, de verdad la puedes estar matando. Claro, le quitas el Y oxígeno. les quitas el oxígeno a las empresas pequeñas. Y además son las que como empresa grande tienes más margen de negociación. O sea, de los dos lados ganabas. Entonces, cuando ya lo pones en un papel y ya lo tienes claro, es como este ejemplo muy trivial, pero funciona mucho, ¿no? Cuando no tenemos en un papel todo lo que gastamos en café, pues sentimos que, ay, es nada. Pero cuando ya lo sumamos y vemos cada cuánto tomamos café, decimos, ah, pues no es un gasto tan pequeño. Entonces, al principio yo te diría que hoy ya el tema del costo de verdad no, para nada debería ser impedimento. Y después me comentabas el tema del tiempo. Tiempo. Eso también, esto está hoy, por ejemplo, en mi caso yo implemento soluciones utilizando los algoritmos de Google y recientemente desarrollé una solución en la que gracias a que ya se tiene, este modelo ya fue entrenado por millones de datos, porque pues ¿quién más tiene datos que Google? Y sí, se hizo una solución en la que justo para recursos humanos, ¿en qué consiste la solución? Es darle voz al colaborador. Este ejemplo que yo les platicaba hace un momento, que básicamente había una brecha enorme entre lo que dirección pensaba y lo que realmente pasaba, esto ustedes sabrán que es el día a día. O sea, esto pasa en todas las empresas, ¿no? Los mandos altos tienen una visión que no necesariamente cuadra con lo que pasa en la base de la pirámide. Sí. Entonces, esta solución lo que hace es que si tú, por ejemplo, estás interesado en entender, oye, quiero saber cómo se sienten mis empleados, o sea, qué sienten, ¿no? ¿Qué les preocupa? Pues tal cual, tú haces una pregunta abierta, tal cual, porque aquí lo que necesitamos es que la persona realmente diga lo que se exprese. No funcionan las encuestas, para este fin que yo les cuento, no funcionan las encuestas con un catálogo, porque ahí ya lo estás sesgando. Ahí tú ya estás diciendo, le preocupa el salario, le preocupa el home office, le preocupa. No, aquí es literal aventar la pregunta. Y la pregunta puede ser, ¿qué te preocupa más? ¿Qué es lo que más te gusta de la organización? ¿Cuál es tu principal motivación? La pregunta que sea, por ejemplo, en este primer proyecto la pregunta era, ¿cuáles ideas tienes tú para mejorar el desempeño de la organización? Así, tal cual. Ahora, lo poderoso de esta solución es que si tú dentro de esa pregunta le añades, ponme tu número de empleado, ponme tu correo electrónico de la empresa o ponme tu nombre, tú lo puedes unir con el área a la que pertenece, la antigüedad que tenga, el género y en mil variables que tengas o que esperemos que las tengas, ¿no? Y entonces te darás cuenta, porque en este ejercicio justo al final, el algoritmo, ¿qué es lo que nos permite? Que de repente si tú tienes un montón de ideas, pues una pregunta válida, ¿no? Bueno, ¿y a cuáles les hago caso? O sea, ¿por dónde empiezo? Entonces, este algoritmo lo que permite es de manera automática, en función del sentimiento que ubica de cada frase y además en función de la emocionalidad.
en cuánta emoción le ponemos a la frase, entonces tú vas filtrando y es de verdad poderosísimo porque Wow. además identifica los principales tópicos sobre los que hablan las personas. Entonces, la Eso verdad es está que está increíble. buenísimo porque y si yo te digo el tiempo, o sea, una vez que se corra la encuesta, que ese tiempo lo definimos en conjunto con la empresa, yo siempre recomiendo entre 2 semanas, máximo 3. Una vez que tenemos la información, este modelo tú lo tienes instalado ya en un tablero proceso en 3 semanas. O sea, un modelo de Machine Learning en 3 semanas. Este tiempo, ¿y por qué? Porque gracias a Google ya tengo, ya, o sea, ya esos modelos están automatizados. Obviamente, con mi experiencia, yo les doy, digamos, un ajuste, porque voy a usar una analogía muy burda a lo mejor, pero me funciona. Es como cuando tú terminas a lo mejor quien le guste cocinar o quien lo haya hecho, tú terminas de cocinar, terminas un guisado, pero siempre le das una última prueba, ¿no? Una última prueba de sazón. Digamos que los modelos que te permite implementar Google ya te dan como la receta, así ya sale el pastel horneado, pero siempre hay una parte que tienes que ajustar y es justamente donde entra mi expertise como consultora. Pero ¿qué sucede? Pues que al final ya tienes tú, por un lado, estos sentimientos, estas ideas filtradas por la emoción y por el sentimiento impregnados en la idea y además los principales tópicos de los que hablan los empleados. Y fue bien curioso porque en la primera implementación, cuando tú filtrabas, por ejemplo, el área de RH, pues justamente de lo que más se hablaba eran de las personas. Ujú. Entonces, está genial porque cuando filtras, por ejemplo, finanzas, pues los tópicos son otros. ¿Cuál es el uso de estas soluciones? Bueno, pues en este caso en particular, la empresa lo que quería era mejorar su plan de compensaciones. Pero Ok. cuando hacemos estos ejercicios, pues resulta que lo que para mí es una mejor compensación no necesariamente tiene que serlo para Claro. alguien más. Ujú. Entonces, una hipótesis que, digamos, tiramos de alguna forma fue que tenían la idea de que los jóvenes, la generación millennial, eh, solamente que estaban más guiados por el home office, por el tema de calidad de vida, etcétera, ¿no? Y efectivamente, una gran proporción de millennials eran lo que les motivaba. Pero había otra proporción que también eran millennials, pero ellos lo que buscaban es un crecimiento laboral. Ujú. Entonces ellos pedían mucho el tema de quiero saber exactamente cuál es mi plan de carrera, en cuánto tiempo puedo crecer, qué necesito hacer. O sea, no me importa si me das home office, no me importa si me das acceso a un gimnasio, no me importa si me das calidad de vida. No, 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 yo quiero crecer. Entonces, obviamente es diferente la comunicación que se hizo ya puntualmente con esto, pues se efectúa una estrategia de comunicación diferenciada, porque esa es la magia de la ciencia de datos. Todos, o sea, seguramente ustedes todos creemos que somos únicos, ¿no? O sea, todos nos sentimos únicos. Y está bien, pero la realidad es que todos vamos a terminar perteneciendo a un segmento o a un clúster. Eso va a pasar. Pero la magia es que si tú identificas a qué clúster pertenece tu cliente, le vas a hablar como él quiere que le hable Claro. y se va a sentir único. Entonces, finalmente ahí es cuando mostramos como desde los datos hay una implementación, hay un modelo de Machine Learning, pero el modelo no necesariamente es lo más importante, es lo que hacemos con él. Porque que les quede bien claro, un insight, que para quien no tenga claro que es un insight, finalmente un insight como tal es aquellos hallazgos que encontramos en la información que son interesantes y que nos permiten ejecutar una acción. Pero si no hacemos nada con esos insights, pues simplemente no vamos a ver ROI ni vamos a ver rentabilidad. Eso Y se aquí es, traduce a todos esos Exceles que tienen por ahí guardados, que dicen algún día me va a servir, o todo el histórico 2017, 2016, 2015 que no hemos vuelto a abrir. Eso se sí, traduce. Y, sí y, son y los también, Ale, famosos. Uh -huh. Adelante, adelante. tú me has dicho, en lo que tú y yo a veces nos apasionamos hablando, de que no necesitas un software, y lo decías en el ejemplo No. que nos dábamos carísimo, con que tengas Excel, Google Docs a la mano y las ganas realmente de hacerlo, puedes hacerlo. Eso está Sí, de hecho, genial. en particular, el Excel, por ejemplo, lo que hace Microsoft es finalmente sabe que al final más del 90% de las empresas utilizan su software. Eso lo sabe. Entonces, Ujú. lo que hizo fue implementar una estrategia para
A veces justo el ejemplo de como tener un Ferrari dentro de tu Excel, pero la verdad es que muchos no lo saben. Hay ciertos complementos que puedes activar que te permiten hacer uso de grandes cantidades de información, manejarlas desde tu Excel, evitar problemas que, no, tengo muchos datos y ya se paró la máquina, ya se trabó, ya perdí la información. Porque el otro día justo en un evento de RH, una chica decía, es que yo sí me meto al Excel, hago muchos análisis y le pasaba justo el tema de que la información era bastante, que se trababa su máquina. Y el expositor le daba tips, ¿no? Oye, pues guárdalo como valores, pon esto acá, ¿no? Pero yo lo que les decía es que al final lo único que estás haciendo es aminorar el problema, pero no lo estás resolviendo de raíz. Cuando tú entiendes los fundamentos de cómo analizar datos, te das cuenta que no terminarías pegando todo en una misma hoja, que es generalmente lo que hacemos en Excel. Sí. ¿No? Toda la información la tenemos ahí pegada en una misma hoja. Si tenemos los conocimientos de esta parte, lo que hacemos es organizarla y vamos utilizando la información dependiendo del análisis que vayamos a hacer. No es lo mismo un análisis de rotación, no son los mismos datos que voy a utilizar que un análisis de desempeño, que un análisis de reclutamiento. Pero justo si yo tengo los datos organizados, en este ejemplo que les decía de la cocina, bueno, pues ¿qué sucede? Que si yo voy a hacer un postre, pues ¿para qué me voy a traer a la mesa la nor suiza, el aceite, pues porque eso no lo necesito, lo necesitaré para otra cosa, pero lo tengo almacenado todo. Sí. Pero para lo que voy a hacer, bueno, traigo lo que necesito y eso me hace eficiente. Eso evita la lentitud del Excel sin necesidad de copiar la información como valores o hacer uso de otros trucos. ¿Qué tal? Quiero que me digan qué les va pareciendo. Si esto que a lo mejor pensábamos tan lejos de mí suena tan complicado, yo creo que no. Ale lo hace sumamente sencillo y nos invita a hacerlo. Y solo quiero dejar esto que es para otro tema, para otra invitación que le vamos a hacer. Imagínense en una sesión con dirección, con su jefe, con sus clientes internos, hablarles del resultado de los datos con una historia, con storytelling, que Ale también eso hace y nos ayuda a que todo estos insights, todo esto armado y todo ese tablero atractivo que se convirtieron miles de datos, los conviertas en historias que venden, que hablan. Ese programa que siempre has querido venderle porque tú sabes, porque tu intuición que tienes como HR te dice que hay que hacerlo y que aparte los datos te dieron la razón, los puedes vender y por fin puede haber ese presupuesto para tu proyecto. Ese es el poder de los datos. Entonces, digo, eso se los dejo allá porque eso es para otro tema, porque si no entendemos un poquito de lo básico, ya sí, llegar además, hacia allá. Cuando yo siempre les digo, RH de repente, y digo, y está bien, ¿no? Yo sé que su foco, pues, es al final las personas, ¿no? Pero si ustedes le demuestran a sus directores que invertir en las personas no solamente se trata de un tema emocional, no solamente es que esté padre, no, es que les da dinero. O sea, es buen negocio. Y cuando tú les demuestras que es buen negocio, lo van a hacer simplemente porque es buen negocio, no porque les interesen tal vez, pero de verdad es buen negocio. Entonces, vámonos así. Oigan, ¿quieren que les incremente su presupuesto de capacitación? ¿Quieren tener un poquito más para el modelo de home office que estaban pensando? Los datos son sus aliados. Ale, yo quisiera, de verdad, los programas que tiene Ale, las soluciones son alcanzables, cercanos y entendibles. Entonces, no por ser algo que no hemos estado acostumbrados, no le vamos a entrar. Yo quisiera saber qué sigue a partir de aquí, porque tengo por aquí unas preguntas, déjame te los leo. Primero, gracias por compartir, saludos, un súper tema, muchas gracias, Ale, Joanny. Nos pregunta por acá, ¿nos pueden compartir las ligas de estos algoritmos en Google? ¿Eso se puede, Ale? Sí, les puedo compartir un demo que es justamente un tablero preparado para esto. Aunque yo te invitaría a que primero escuches que al final tenemos una sorpresa antes de hacer esto. Sí. Ok, Ale, en cuanto a todo lo que has escuchado alrededor de recursos humanos, ¿por qué a veces a lo mejor le hacemos ojitos a implementar datos? Decimos, sí, vamos con todo y se paran los proyectos. En tu intuición y lo que tu experiencia, ¿por qué no le entramos con todo? ¿Por qué decimos no al final?
Bueno, pues son varios temas, pero uno muy puntual es eh, que tenemos miedo a fracasar y a fallar, o sea, como que queremos que, si ya vamos a hacerlo, como que queremos encontrar como los insights extraordinarios, ¿no? O sea, queremos encontrar como el hilo negro. Y la verdad es que no necesariamente pasa. De hecho, justamente hay un ejemplo en Google, contrataron no más bien, una empresa en Estados Unidos contrató a los consultores de Google justamente para su área de recursos humanos, porque ellos querían mejorar la estrategia de onboarding. Ujú. Entonces contrataron a los expertos de Google, ¿no? Y entonces, bueno, esperaban el super análisis y lo hicieron. Pero cuando dieron los resultados, el insight más importante, el hallazgo más importante fue de las mejores estrategias que puedes hacer en onboarding es que el primer día que llega alguien a trabajar, alguien nuevo, el jefe se presente directamente con él y le explique cuáles van a ser sus responsabilidades, cuál va a ser su plan de trabajo, incluso un poquito plantearle su plan de carrera, ¿no? Pues esa es la primera estrategia y la que más impacto podría tener. Y el director de recursos humanos en ese momento se quedó con cara de, y luego eso es muy obvio, o sea, ¿cómo te pagué para que me dijeras esto? Y entonces, ese de verdad es uno de los grandes retos. No porque algo sea obvio significa que lo hagamos. O sea, yo cuando de repente les digo que, a ver, es que es obvio que si tú te tardas menos en reclutar, pues va a incrementar vas a optimizar tu proceso. Ay, voy, obvio, ¿no? Bueno, ¿sabes cuánto te estás tardando ahorita? O sea, si ahorita yo te pregunto, ¿cuánto te tardas en promedio en reclutar una vacante? No me sabes decir. Ese tiempo promedio cambia por tipo de vacante, cambia si son directores, cambia si son operativos, cambia si son administrativos, no lo sabes. Entonces, eso es uno de los, puntualmente es ese, ¿no? Queremos de repente creer que un análisis va a encontrar el hilo negro. No necesariamente va a pasar eso. Lo que sí va a pasar es que al menos puede sustentar, apoyar tus teorías o a lo mejor desecharlas. Esa es una opción. Otro error otro tema es justamente el del fracaso, ¿no? Asociamos el fracaso con algo negativo, pero la realidad es que en los proyectos de ciencia de datos puede pasar que la hipótesis que tú tengas no sea la correcta. Y entonces lo que sí no puede pasar es que te tardes en darte cuenta. Tienes que reaccionar rápido. Pero la realidad es que como humanos, conforme crecemos, vamos viendo negativo el tema de fracasar. Pero pues imagínense que cuando éramos bebés, a la primera caída que hubiéramos tenido cuando estábamos intentando caminar, hubiéramos dicho, no, pues ya me caí, ya no quiero intentarlo. Pero esto, y además también otra cosa que les preocupa mucho es asociado a lo que tú comentabas, ¿no? Que de repente sienten que son proyectos carísimos. Entonces es como es que está muy caro y luego si no funciona. Y Ujú. la clave para eso es que tengas ubicado un caso de uso con un alcance muy puntual. Y además ahí también tienes que estar muy en comunicación con tu área de dirección. Una empresa, como les digo, es como el ser humano. Entonces, el dirección general es el cerebro, es el que va a decir hacia dónde vamos. Entonces, si la directriz de la empresa hoy es potenciar al talento que tiene ahorita, porque justo por el COVID a lo mejor ya recortaron presupuesto de nuevas contrataciones. Entonces, ¿tú qué puedes hacer como recursos humanos? Bueno, pues entonces ayudarle a entender a la empresa cuáles son sus mejores empleados, cuáles son los que tiene que cuidar sí o sí, porque imagínense en una planta, el señor X, pues resulta que es el único que sabe manejar una máquina, que si esa máquina se para un día le genera un costo enorme a la empresa. Claro. Pues esa persona, ¿qué crees? Que ahorita tienes que ver cómo le haces para capacitar a alguien más. Porque si esa persona se enferma, que pues hoy más que nunca, pues estamos en un entorno muy complejo, ¿cuánto le va a costar a la empresa? Entonces, pero porque mi objetivo es ese. Bueno, si yo soy una empresa que está empezando, mi objetivo tal vez pudiera ser, oye, yo quiero rápido poder reclutar a la gente que sé que me va a funcionar. Ujú. Entonces ahí mi estrategia se va al reclutamiento. Por eso es que tenemos que estar bien conectados con dirección general. Perfecto. Ale, yo traía aquí algo, unos datos de Deloitte que nos llegó un estudio, pero quiero que lo piensen en su empresa y preguntarles si tienen estos datos. Yo ya sé la respuesta, pero se los voy a leer. El 45% de los colaboradores mencionó estar más cansado que trabajar directamente en la oficina. El 49% de los entrevistados dijo que no se siente igual de comprometido que
anteriormente con su equipo de trabajo. El 70% dice que los procesos de atracción de talento han sido más bajos en número, pero se han incrementado en número de días. Y el 35% no se siente comprometido con su organización. Esto lo hizo Deloitte. Pero yo quisiera saber, ¿ustedes lo saben de su gente? ¿Cómo están? Puedo entender que tengan la cercanía, el feeling, lo que hablaron con el hiring manager la semana pasada, lo que les dijo el director, etcétera, pero ustedes lo saben a ciencia cierta, porque si estos datos no los tenemos, ¿cómo estamos haciendo la estrategia 2021? Y todo esto se los dejo porque los quiero mover a que lleguemos hacia allá. ¿Se acuerdan que aquí en esto que estamos haciendo HR Power Up es tomar el futuro de en nuestras manos y tomar el momento que tenemos de recursos humanos? Esto es parte de... Y si no quieres escuchar, probablemente no estés competitivo en el mercado en un muy cortito plazo. Así que por eso se los quiero gritar, mover de que lo tenemos que tomar, que contacten a Ale, que la escuchen. Ella tiene bastantes talleres y contenido que les va a hacer mucho sentido. Pero también quiero decirles que nos tiene una sorpresa y acerca de implementación. O sea, ya estamos convencidísimos. ¿Qué sigue a partir de aquí, Ale? Pues sí, justo al final, volviendo, ¿no? A que las empresas son como seres humanos, a mí me impacta cuando de repente estas empresas de tecnología te dicen, mi solución te va a ayudar y mágicamente vamos a hacer algo con tus datos, ¿no? Y perdón, pero no funciona así, porque como a un humano, lo que le pudo funcionar a otra persona, a mí me puede enfermar. Entonces, lo primero que necesitamos entender es hacer un diagnóstico del estado actual de tu área de recursos humanos, porque la verdad es que aquí hay un montón de diferencia. Hay áreas hoy en día que ya incluso utilizan ciertas soluciones de visualización, tienen ya ciertos procesos, ya tienen más visibilidad de los datos, pero hay otras que incluso a lo mejor esta plática les generó hasta ansiedad, ¿no? Ay, es que todo eso y yo como si ni siquiera tengo los datos, ¿no? Entonces, Sí. justo la solución que funciona para uno, pues no necesariamente es la misma, ¿no? Si tú no tienes datos, entonces hoy vamos a trabajar para construir esa estructura y que los tengas, ¿no? Yo hago la analogía de, pues es como si tú quieres construir un castillo, pero tú tienes que iniciar poniendo los cimientos para que cuando vayas en el segundo piso no de repente pase que ya te queda, o sea, ya se va a caer porque ya no te soporta y no te puedes regresar. Entonces es poner la estructura inicial, como sembrar para que tú puedas cosechar a la larga y todos estos análisis puedan realmente salir muy rápido y generarte resultados también óptimos para ti. Genial, de verdad, genial. Yo mañana, tarea para mañana, revisar, ¿tengo datos? Yo creo que sí, nada más es poder organizarlos. Yo creo que sí los tienen. Acuérdense que Ale nos decía 2 empresas, las que lo tienen y que la que no tienen. El punto es que desempolven todas esas carpetas y yo sé que lo tendrán. Ale, ¿dónde te podemos encontrar? Y cuéntanos de la sorpresa que nos tienes, por favor. Bueno, pues la sorpresa es justamente una encuesta tal cual enfocada a que ustedes puedan encontrar ese nivel en donde están. Y esto les podré dar una serie de recomendaciones para que ustedes puedan empezar ya pues a ir hacia adelante, ¿no? O sea, que ya empiecen a tomar el control de sus datos y como lo decía Giovanni, que creo que es el mensaje, ¿no? Empoderarse, porque hoy realmente el área de recursos humanos está llamada a ser más que el área que paga la nómina o que organiza la fiesta de fin de año. No, el área que tiene la gestión del activo más importante de una empresa, que siempre lo he dicho, son las personas. Entonces, los datos son esa diferencia entre ser un área ya a ser realmente un aliado estratégico del área de dirección para tomar decisiones sobre el rumbo. Creo que perdimos un poquitito a Ale. Yo de todos modos les dejo aquí los datos de Alejandra y la liga de esta evaluación con la que ella nos va a ayudar para que tú hagas tu diagnóstico de tu nivel de datos actual. Así que es una oportunidad súper interesante para que te evalúes qué tan cerca o lejos está de implementar datos en tu organización. Y también te recomiendo seguirla en LinkedIn
donde continuamente está generando información que te hace mucho sentido hacia dónde ir con datos. Pero lo principal es hacer este diagnóstico respecto a dónde estás y yo aquí de todos modos les voy a dejar sus datos. Le voy a extender la invitación a posteriormente nos esté siguiendo hablando del road para poder llegar a un HR Data Analytics óptimo, People Analytics, y cómo llegar al punto final que es vender con storytelling estos datos. Así que no se lo pueden perder, contáctenos, aquí les dejamos la liga y coméntenos qué les pareció interesante. Ya no se ve tan lejos los datos, ya no nos da miedo, y si sí, ¿cómo les ayudamos para que no los veamos así? Acuérdense que esta herramienta es como el martillo de Thor, que nos va a ayudar a enfrentar todo el 2021. Muchas gracias a todos otra vez por estar. Nos vemos el siguiente jueves y recuerda que hay que empoderarnos. Echa Power Up. Hasta luego. Hola de nuevo. Una disculpa, me quedé sin red un momento. ¿Me escuchas, Yanni?